Hola, bienvenido. Em, ante todo, agradecer la disposición de usted, Luis, para acceder a esta entrevista. Nosotros somos estudiantes de psicología de primer año de la Universidad de UNIAC. Me presento, mi nombre es Javiera Painevilo, estoy junto a mi compañero Francisco Castillo, Gis Reyes, Natalie Lorca y Tania Zapata. Esta entrevista es para el ramo de metodología de la investigación. A ver, yo empecé viejo con el tema de la investigación, porque primero me desempeñé más en el campo de la aplicación, por decirlo de alguna forma, de la intervención directa, pasando por varios programas, pero principalmente enfocado en temáticas de infancia, por un devenir de circunstancias, que es donde después de titularme, donde encontré pega. Eh, entonces empecé a trabajar en programas de infancia, en aquella época que era todo Sename, eh, en temáticas de explotación sexual infantil en un primer momento, participación ciudadana desde la infancia, infracción de ley, consumo de droga, como los cuatro jinetes del apocalipsis que se hablan de las juventudes, no es de la infancia, que es, no sé, por el típico embarazo adolescente, VIH, consumo de droga, y lo que tiene que ver con abuso sexual infantil. Eh, y en eso me desempeñé harto rato, hasta que me puse a trabajar en salud mental en un CESFAM, principalmente con mujeres en área de depresión. Y después tuve una pasada por la temática de derechos humanos en la reparación en el programa PRICE a sobrevivientes de la dictadura. Mm, ¿Por qué les cuento esto antes de entrar a la temática? Porque ujú. en estos como 10 o 12 años que ejercí como en acción directa, un poquito más, tal vez 15, había un factor común que tenía que ver con una pregunta que en algún momento me hice ahí como en una publicación de un librito que publiqué hace un par de años, sobre, bueno, las familias, por ejemplo, de niños o niñas que están con maltrato grave, eh, siempre declaraban que amaban a sus hijos, pero los maltrataban gravemente. Eh, y después me llamó la atención que cuando uno conversaba con perpetradores de violación a los derechos humanos, los sujetos también hablaban de ser buenas personas. Mm. Y la pregunta, así como que en algún momento se me hizo, bueno, de verdad, estos sujetos que hacían cuestiones nefastas como torturar a alguien, o padres o madres que maltrataban salvajemente a sus hijos, eran capaces de amar. Y de ahí, así como parafraseando a la Violeta Parra, así como que el amor es un torbellino de pureza original y hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Entré en mi tesis doctoral, cuando ya como el año 2015 entro al área más de la investigación, haciéndome esa pregunta. Tuve la suerte de conocer una línea de investigación que se llama los Estudios por la Paz, que es una línea de investigación poco trabajada en Chile en el área de la psicología. De hecho, en otros países, no sé, como Costa Rica, por ejemplo, hay una universidad por la paz y tienen psicología por la paz, que va muy de la mano con la psicología social. Y desde ahí entro incipientemente en esta línea de investigación de los estudios por la paz y trabajé con una profesora que tuve en esa época, que era la doctora Carolina Muñoz, con la cual ahora de hecho tengo el honor de trabajar con ella. Y Carolina, que ella había hecho su tesis doctoral sobre la psicología por la paz, eh, me incluye en su fondecit de iniciación, que tenía que ver con los giros lingüísticos, pensé que el gato está molestando, con los giros lingüísticos en excombatientes de la dictadura militar que en algún minuto, por decirlo coloquialmente, habían dejado las armas, pero que hoy en día trabajaban a través de prácticas no violentas en temáticas medioambientales. Y ahí, ya, y desde ahí
esos fueron como mis primeros acercamientos hacia el área de la investigación. Posteriormente me titulo de mi tesis doctoral y desde el área de la academia traté de mezclar estas cosas que había hecho, ¿no? Este trabajo a propósito del tema vinculado con los giros lingüísticos y las propuestas de no violencia, por un lado, siempre desde la base de la psicología social y la base de la psicología social comunitaria, y con, y con la base de el trabajo que había hecho en mi tesis doctoral, que fue los significados de paz que se construyen en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, desde, desde principalmente jóvenes. Entonces, Y en con esa es más o menos la, digamos, estos serían como, sí, respondiendo a la pregunta, perdón, entre el gato y lo bueno para hablar que No, no, soy, está bien. sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, esas serían como mis primeras líneas de investigación. Posterior, es que lo que pasa es que posteriormente me tuve así como la suerte de ganarme un Fondesit postdoctoral, que es en el que estoy trabajando hoy en día, y dejo un poco la temática de derechos humanos, me meto más en infancia, que es lo que más me gusta trabajar. Ujú. Y a propósito de algunas publicaciones que había hecho anteriormente sobre la construcción de los estudiantes, los niños y las niñas como sujetos políticos, me Wow. meto de frentón en lo que tiene que ver con los significados que las niñas y las niñas hacen sobre la violencia política y cuáles son las propuestas de sociedad que ellos y ellas tienen. eh, y lo focalizo en escuelas que promuevan la formación de estudiantes como sujetos políticos. En términos como bien concretos, la población son chiquititos de cuarto, quinto y sexto básico en tres escuelas, entre la región metropolitana y Valparaíso, que dentro de las escuelas, dentro de su declaración, de su programa, tengan la lógica de la democracia, la participación, la crítica como formación académica. eh, y con estos chiquititos, que la verdad se trabaja con 10 niños por escuela, es decir, 30 niños en total, durante 3 años, en relación a cómo significan ellos la violencia política. Estudio número 1, el primer año, el estudio 2, que es qué propuestas de sociedad ellos hacen, y el estudio 3, que ya es con las escuelas, sobre cómo, a propósito de lo que están planteando los niños y las niñas, se puede promover aún más la lógica de la participación de los estudiantes como sujetos políticos en relación a la perspectiva que tiene la niñez. Bueno, un poquito tomándome como de lo que estaba planteando, primero esta lógica de la transgeneracionalidad del trauma, ¿no? O sea, qué es lo que pasa con los niños y las niñas que de manera directa han sido, por llamarlo de alguna forma, las terceras generaciones de la violencia política y principalmente del terrorismo de Estado en la época de la dictadura, donde generalmente las segundas generaciones fueron generaciones más latentes, ¿no? Porque lo que nos reporta un poquito la bibliografía, o el marco teórico, es que las segundas generaciones que vieron de manera directa cómo sus padres los detuvieron, y todas, digamos, las aberraciones que les tocaron vivir, eh, tomaron cierta distancia con la temática, se la tragaron, por decirlo de una forma como bien burda. De hecho, los alemanes, como lo han estudiado harto, son los nietos y las nietas quienes empezaron como a tomar la bandera de lucha, por decirlo de alguna forma, sobre como este síntoma encapsulado que habían vivido sus padres o la segunda generación. Entonces, desde ahí la lógica transgeneracional y desde una perspectiva más desde la psicología sistémica, Ujú. es una de las líneas teóricas. Lo segundo, como es un trabajo directamente con infancia, perdón, antes de la línea teórica con la infancia, porque eso vendría a ser como la transgeneracionalidad de un trauma más directo. Claro que tiene que ver con la transgeneracionalidad del trauma social, y desde ahí, tomando bastante la psicología latinoamericana, más del Ignacio Martín Baró, como uno de los exponentes, la Maritza Montero también, que son personas que nos han propuesto a nivel latinoamericano, que hay que entender que, o yo por lo menos lo entiendo así,
que tenemos una brecha importante desde lo teórico, porque generalmente nosotros leemos a muchos gringos y a muchos europeos, que si bien también han vivido contextos bastante violentos, son condiciones súper distintas. Por lo tanto, lo que se vive en Europa, No que es es lo súper mismo. válido leerlo, no es lo mismo que vivir en América Latina. Son Entonces, contextos desde distintos. ahí es necesario hacer la patita con Latinoamérica y desde ahí el trauma social que nos proponen por lo menos estos dos exponentes, que es Martín Baró y la Maritza Montero, que provienen de la psicología social latinoamericana y comunitaria. Ellos nos dicen que el trauma social, a propósito de las guerras y de las dictaduras de seguridad nacional, son traumas que nos afectan a todos y todas. Independientemente que tú hayas sido beneficiado, si lo llama el caso chileno, por la dictadura, hay un evento traumático porque hay una generación que empieza a entender que a través de la violencia del Estado, del terrorismo del Estado, se consiguen cosas positivas. Por lo tanto, la lógica del enemigo interno empieza a hacer mucho sentido dentro de estas comunidades. Entonces, desde ahí el Ignacio Martín Baró propone esta lógica del trauma social, que es como súper interesante a mi juicio, para poder entender cómo se normaliza y se naturaliza ciertos tipos de violencia y se cuestionan algunas y las otras, digamos, se normalizan. Pues, o sea, nos parece normal, a propósito de lo que tú decías, por ejemplo, del modelo neoliberal, nos parece normal la pobreza, nos parece normal la indigencia, nos parece normal el abuso policiaco, nos parece normal las listas de espera, en la área de la salud, el modelo biomédico, el sobrediagnóstico en niños o niñas o mujeres, que no son cosas normales, pero nos escandalizamos frente a eventos que son súper escandalosos. No le estoy bajando el perfil a lo que tiene que ver con el delito más directo. Entonces, desde ahí, no sé, po, se lo llevamos como ejemplo de lo que tiene que ver con la psicología social, que es un marco teórico que a mí me gusta mucho, cuando hablamos de las representaciones sociales, por ejemplo. Entonces yo te digo, no sé, un problema de la delincuencia, uno inmediatamente se imagina el lumpen, ¿no? Se imagina esto del portonazo. Pero no te imagináis lo que está pasando con conceptos como el litio, no te imagináis las AFP, no te imagináis otras cosas que son mucho más estructurales. En la violencia política nos imaginamos el 18 de octubre del 2019, pero no el autocentrismo, por ejemplo, o el patriarcado. Entonces, hay ciertas lógicas que se empiezan a normalizar demasiado y por lo tanto nos hacen reaccionar, como dice Zizek o Zizek, como también lo pronuncian, que es un filósofo húngaro, parece, de austriaco por allá, que dice que nosotros reaccionamos a ciertos tipos de violencia y no a otras. Si eso lo queremos llevar al caso de la infancia, o mi propuesta al menos, hay que tomarse una línea teórica que a mí me gusta mucho, que se llama la sociología de la infancia. Y la sociología de la infancia, o los nuevos estudios de la infancia que le llaman, aparte de poner como eje el adultocentrismo, proponen, y eso es súper bonito porque lo propone una socióloga chilena, que es la Iskra Pavés Soto. Ella propone que los niños y las niñas construyen sociedades paralelas al mundo adulto, porque dicen, los niños y las niñas son finalmente como comunidades, son sujetos con discursos políticos, pero que no tienen cabida en una sociedad adulta, porque no tienen voz, porque son invalidados, porque está la lógica adultocéntrica, porque tienen menos valoración social por ser menor de edad, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, cuando el mundo adulto no los escucha, ellos y ellas crean sus propios códigos para relacionarse entre niños y niñas. Entonces, yo siempre cuando hago clase, por ejemplo, lo llevo en este caso de lo que pasa con las adolescentes, cuando imagínate un grupo de chiquillas que va por la calle, así como de 2 13 años, y van caminando y una se cae, se tropieza y todas se ríen y se trata de agarrar de la otra y todas muerten de la risa y se cae la otra y se vuelven a reír. Y esto que parece como si fueran tontos, ¿no? Como si fueran tontas. Son códigos que justamente se utilizan para separarse del mundo adulto. Lo mismo la utilización del tipo de lenguaje, de artefactos como piercing, como distintos elementos que le permiten diferenciarse de nosotros, los más viejos, porque los más viejos no entendemos sus códigos, no entendemos su forma de comprender el mundo. Entonces, desde ahí la sociología de la infancia nos aporta no solo el entender a los niños y las niñas como víctimas de esta violencia, sino que además cachar que los niños y las niñas construyen comunidades y estrategias para sobrevivir a este tipo de violencia. Nos toca mucho verlo en las escuelas migrantes, donde los niños, por ejemplo, migrantes, los niños y las niñas, donde encuentran un apoyo, no es en los PIE, no es en la psicología, no es en los profesores, sino en sus propios pares.
Y los propios pares, que si bien a veces actúan de manera bastante racista, también les protegen de ciertas cosas que les parecen que son intolerables, como por ejemplo, puede existir cierta discriminación dentro del lenguaje, pero no agresiones físicas. Por lo tanto, si se le agrede a una niña o a un niño por ser migrante, por ser de una tez distinta, por provenir de un sector diferente, de un país diferente, y se le agrede físicamente, eso no lo toleran. Son como códigos caneros, son como códigos del mundo del AMPA, que son bien difíciles de entender. Eh, entonces, ellos van construyendo sus propios códigos y eso nos permite descifrarlo un poquito en la sociología de la infancia. Y bueno, para poder entender todo lo que tiene que ver con política, y eso también tiene que ver un poco con mi lado más ideológico, es poder entenderlo más desde la lógica estructural neomarxista. Entonces, Laclau, Lacan, bueno, no Lacan, la verdad, Lacan es más complicado, pero todo lo que tiene que ver con Laclau, Dussel, por ejemplo, Enrique Dussel, que es un filósofo latinoamericano bien interesante, Castro Gómez, que es un filósofo colombiano, nos entregan herramientas para poder entender lo que es este poder contrahegemónico que Ujú. producen los niños y las niñas frente a una hegemonía, ya sea, insisto, como el patriarcado, las clases sociales, las étnicas y principalmente el autocentrismo. Yo me atrevería a decir que a lo menos hay dos variables importantes, ¿ah? Una más decorosa que la otra. La primera, voy a partir por la más decorosa. La primera tiene que ver con que dentro como del avance de las otras investigaciones en las que me había tocado trabajar, existía, desde mi perspectiva, como una mirada un poquito agotada desde las viejas generaciones. Por ejemplo, si lo llevo al plano del terrorismo de Estado, cuando a mí me tocaba trabajar con, investigativamente, ya no de manera directa, con, eh, con personas que eran estos excombatientes que ahora trabajaban en temáticas medioambientales, había como, por decirlo de una forma técnica, un duelo suspendido. Un duelo suspendido que una ideología que había, como que se había cercenado el año 73, se había visto golpeada en la dictadura y tras el retorno de los años 90 existía esta fantasía, por llamarlo de alguna forma, tratando de no ser ofensivo con el concepto, sino que de un concepto más técnico, esta fantasía del retomar el camino de la revolución, pero bajo las mismas premisas de un duelo suspendido de los años 70-60. Por lo tanto, el discurso no solo me sonaba un poquito añejo, sino que me sonaba sin cabida dentro de la sociedad que estaba observando. O sea, cuando un 62% nos rechaza una propuesta constitucional, ¿qué cabida tiene, por ejemplo, hablar de revolución? Más allá de que uno puede estar a favor o en contra, eso es un juicio valórico, pero ¿qué cabida tiene esta mirada como de un marxismo sesentero, setentero? Entonces, algo que me empezó a llamar la atención es cuando paralelamente trabajaba con niños o niñas, principalmente en esa época con adolescentes más que con niños o con niñas. Los chiquillos, por ejemplo, de la ACES, que tenían, digamos, una acción política directa, rechazaban los partidos políticos, rechazaban lo que pasa el 18 de octubre, por ejemplo, para el 2019, la expulsión de todo lo que eran las banderas, incluida la bandera de Che Guevara, donde las banderas que podían tener cabida eran las banderas del movimiento LGBT o la comunidad LGBT o la nación mapuche. Y es interesante cuando, principalmente situándome más en la comunidad LGBT, o lo que pasa con el estallido feminista en la cuarta ola, cómo nuevas banderas de lucha y nuevas propuestas de sociedad empiezan a discursiarse, por decirse, empiezan a narrarse, pero desde una nueva forma de comprender el mundo. No es de esta lógica bipolar que habíamos entendido anteriormente, que era como izquierda y derecha. Entonces, desde ahí lo que me gustó fue esta nueva como propuesta que estaban haciendo las nuevas generaciones, y desde ahí linké al diente desde el área más desde la psicología y la educación, que es de donde se inscribe mi proyecto. La parte no decorosa es porque tenía que adjudicármelo, le había postulado ya, era la tercera vez que postulaba, y me di cuenta que a los niños y a las niñas del Estado, si bien siempre les cierra las puertas, discursivamente nunca les dice que no. Entonces era más fácil ganárselo trabajando con temáticas de infancia
que proponiendo un trabajo con el mundo adulto. Yo creo que tiene que ver un poco con tratar de culpar, de exculparse a propósito de esta desidia con la que se trata la infancia en Chile. Estoy en eso, espero que sí, pero, pero se hace un poquito más difícil, y eso yo creo como que respondiendo directamente a la pregunta, creo que la mayor dificultad tiene que ver cómo, a pesar de cierta experiencia que uno pueda tener, cómo nuestra cultura no nos entrega herramientas, estamos del grupo focal, con todas estas técnicas metodológicas, pero que no le hacen sentido a los niños y a las niñas, pues los niños y las niñas juegan, los niños y las niñas tienen otras formas de expresión. Ajá. Y no sé, pues nosotros estamos formateados en un mundo en el cual jugar es como de cabros chicos y uno tiene que ser adulto, tiene que ser serio, nos ponemos fome. Por lo tanto, yo siento de repente que carezco de estrategias, de técnicas, de herramientas para realmente dialogar con el mundo de la niñez, de la infancia. Eh, y hacia eso le vais sumando, no sé, la temática de género, de neurodivergencia, es decir, de mayor diversidad, más complejo se va haciendo. Entonces, como que desde ahí a veces pienso que podría haberme hecho más fácil y haber hecho un análisis documental, haber analizado leyes, discursos de adultos mayores, pero creo que también ahí está lo bonito del desafío. Ya. La metodología, bueno, yo por defecto veo el mundo de manera cualitativa, entonces lo que me ha cerrado bastante las puertas a lo cuantitativo, que me cuesta, digamos, lo entiendo cuando leo un paper, pero así como hacer metodología cuantitativa, ni sé mucho ni me hace mucho sentido. Pero por lo menos en lo que refiere al marco teórico, los estudios de las infancias lo que proponen y que le vienen dando vuelta ya hace como 20 años, tiene que ver con un poquito esto que le comentaba a Francisco, que es sobre las estrategias y las formas de poder darle voz a las infancias, que es como el concepto técnico, ¿no? Cómo rescatar en términos de subjetividad, rescatar las subjetividades de las infancias a través de estrategias metodológicas. Entonces, lo cuanti, que es súper útil para analizar poblaciones, nos sesga o nos merma, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de rescatar los discursos y las narrativas, la forma de comprensión del mundo. Por lo tanto, investigaciones o marcos teóricos desde la investigación acción participativa, desde la teoría fundamentada, nos proponen primero la estrategia cualitativa como la forma más idónea de poder acercarnos a las infancias. Y segundo, que tiene que ver con que son las metodologías cualitativas las que nos dan las posibilidades de experimentar, por decirlo de alguna manera, nuevas técnicas de producción y análisis de datos que vayan de la mano con los códigos que las niñeces van expresándose en el mundo. Entonces, cualitativamente es la manera de abordarlo, desde mi perspectiva al menos. La divulgación es la parte más ingrata de la pega de la investigación, porque a lo menos por dos razones, ¿no? Primero es porque nos miden a través de eso. Por lo tanto, está esta estandarización de lo que tiene que ver la publicación en términos de paper. Por lo tanto, el paper tiene que estar indexado en revistas indexadas, lo cual nos limita a lo que tiene que ver con Cielo, Scopus o WOS, y desde ahí los cuartiles, etcétera, etcétera. Que es una lógica bien perversa, porque finalmente las publicaciones y las revistas de investigación tienen una nomenclatura que no entiende nadie salvo los investigadores y las investigadoras. Entonces, desde ahí viene la segunda parte como
como ingrata, que es que terminamos escribiendo entre nosotros para leer entre nosotros. O sea, no es raro que profesores o profesoras que han publicado los hagan leer a ustedes sus investigaciones, porque nadie más nos lee. Pues, si quién se va a leer un paper, no sé, imagínate en vacaciones para la playa, no te hay un paper, si es súper fome leerse un paper. Y si uno escribe sobre migrantes, sobre pueblos originarios, sobre infancia, las infancias, los pueblos originarios, los migrantes no andan leyendo papers, porque no tienen el lenguaje para leerlo, no está dentro de sus intereses, dentro de sus habilidades, eh, no quiero decir cognitivas porque suena como despectivo, pero dentro de entender, o sea, probablemente les ha tocado leer a cientistas sociales que son súper enredados para escribir. Entonces, como que tenéis que como que tomar un manual para poder entender a alguien, y es lo que pasa con la revista científica. Es todo un cuestionamiento desde la lógica de la productividad o el paperismo que se habla. Eh, pero finalmente es la forma en la cual, o sea, a mí, ANID, porque es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, me entrega las lucas para que yo investigue a cambio de publicaciones, y las universidades o la universidad a la cual yo adscribo y pertenezco y presento el proyecto, te pide justamente un número mínimo de publicaciones anuales. Y insisto, es perverso porque además te paga por eso, por lo tanto te incentiva la producción desde esa lógica. Eh, He tenido la suerte de que me han publicado revistas más o menos prestigiosas o que están indexadas en estas nomenclaturas de prestigio, principalmente Scopus, lo cual inmediatamente te sube el pelo dentro de este mundillo, ¿no? Y tuve la suerte hace un par de años, el año en procesos de pandemia, de ganarme una publicación de un libro que tiene un nombre súper enredado, a propósito también de esto que tiene que ver con la lógica de la, del mundo del referato externo, que se llama, que es como para que se valide el libro en términos científicos, que se llama Intersticios de Paz y Prácticas Comunitarias de la No Violencia, que fue financiado hoy por el Ministerio de la Cultura, lo cual también te sube como los galones y todo el cuento. Entonces, principalmente esas han sido las dos formas que, desde una perspectiva crítica, no contribuyen a ningún tipo de transformación social, en lo concreto. Eh, Desde ahí las prácticas como desde la sistematización, el documentalismo, la performatividad, el arte, son formas de divulgación que creo yo que deberían estar mucho más cercanas al mundo de la investigación. El mundo de la investigación es un mundo súper sectario y elitista, es un mundo súper cuico, porque escribimos para nosotros, nos leemos entre nosotros, eh, esta lógica de los galones, del magíster, del doctorado, del postdoctorado, etcétera, etcétera, tienen esta cuestión elitista, pues, entonces generáis guetos culturales que se validan a través de la lógica de la publicación y te posicionan y te van subiendo de nivel y te van subiendo, por lo tanto, las lucas, los escalafones, a propósito de lo mismo. Y vuelve a ser sumamente perverso, o sea, recursivo, porque somos súper críticos de eso, pero lo seguimos haciendo y lo seguimos validando. Pero en lo concreto, y yendo a tu pregunta, es a través del paper y la publicación de libros y capítulos de libros que están en la misma lógica. A mí me gustaría, o mi fantasía es poder tener algún tipo de injerencia en políticas públicas. Cada vez, o a veces cuando amanezco más depre, no lo creo mucho. Cuando yo veo, digamos, un congreso o un segmento político gubernamental, no hablando de lo gubernamental, más basado en el populismo, cuesta pensar de que la parte técnica pueda tener alguna injerencia. Pero también tengo la fortuna de hacer clase y hacerles clase a las nuevas generaciones, generalmente en primera y segundo año. Y me gusta la forma en que los chiquillos y las chiquillas ven el mundo. Insisto, desde el feminismo, las comunidades LGBT, los mismos pueblos originarios que decía ahí la compañera, o lo que tiene que ver con las temáticas de migración, lo miran desde perspectivas distintas, por lo tanto,
cuando desde ahí uno tiene la posibilidad de aprender por un lado de ellos. Yo en mi rol de padre aprendo desde los chiquillos y las chiquillas. Y cuando uno puede sostener un diálogo que va más allá del paper, que va más allá de la clase formal o del currículum, que va desde los problemas personales, las temáticas de salud mental que están teniendo los chiquillos y las chiquillas, o sus formas de entender el mundo, creo que ahí se produce un nexo entre lo que tiene que ver con la academia, la investigación, las prácticas sociales que ellos y ellas tienen. Entonces, como lo que pasa es que yo tuve un formador que es de la psicología comunitaria, que es relativamente conocido en el mundo de la psicología comunitaria en Chile, que desafortunadamente falleció hace algunos años, que es Domingo Azul. Y el Domingo Azul tenía que, tocó, digamos, ser su estudiante y trabajar con él. El Domingo Azul, que provenía de la psicología latinoamericana, él decía, oye, si finalmente el cambio social no se hace en la academia, el cambio social se hace en la calle. Entonces, nuestra pega, un poco dentro de esta lógica que también tiene el Gabriel Salazar, ¿no? O sea, nosotros como profesores, nuestra pega es llevar la calle al aula, porque si desconectamos la calle del aula, estamos hablando en cuestiones irreales. Entonces, mi fantasía, si bien sería tener alguna injerencia en las políticas públicas, también es tratar de llevar un poco esta calle, no es que no tenga tanta calle, pero tratar de llevar esta calle desde un concepto más técnico a la realidad, y en que de repente yo siento que los chiquillos y las chiquillas ven el mundo como entre los buenos y los malos, que hay gente que produce mucha maldad, sí es cierto, pero la distinción buenos y malos es muy básica para analizar el mundo. Y desde ahí me pesco de la Hannah Arendt, que es una filósofa judía, que ella asistió a los juicios de Nuremberg. Y ella llegó a una conclusión que le costó la expulsión de la comunidad judía. Ella dijo, la maldad no existe, lo que existen son las condiciones de maldad. Y desde ahí ella propone, a propósito, digamos, de Auschwitz, ¿no? Ella dice, cualquiera de nosotros, bajo ciertos contextos, como uno la impunidad, podría llegar a cometer estas barbaries. Entonces, cuando yo les propongo esto a las chiquillas, a los chiquillos así que rajan vestidura y dicen jamás, yo jamás, entonces yo les digo ya, pero por ejemplo, el Martín Pradena. Martín Pradena, dentro del mundo del feminismo, digamos, Satanás. Pues. Entonces, si a Martín Pradena ustedes saben que lo están violando en la cárcel, les produce satisfacción, y cuando dicen que sí, bueno, eso son prácticas de tortura. Y avalamos la tortura a veces. Entonces, ¿cómo esta distinción buenos o malos nos puede llevar a ser torturadores, aunque sea desde la intención? Entonces, ¿cómo? Y voy a partir hablando de la Violeta Parra y voy a cerrar hablando de la Violeta Parra, cuando la Violeta Parra decía, al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Sinceramente, yo creo que desde la psicología, una de las cosas que no hablamos generalmente es del amor. Y creo que puede sonar como súper superfluo, pero en la medida en que nosotros no trabajamos más con las emocionalidades y con la construcción de amor, y con lo polisémico que es esa palabra, desde las distintas perspectivas que se puede tener de amor, solamente estamos dando palos al aire, y insisto, dentro de la lógica de la publicación, desde lo técnico, muy acertados tal vez, pero sin ningún tipo de asidero a la realidad cultural latinoamericana, que es tan diversa también. Pues, o sea, no es lo mismo hablar de Iquique, no es lo mismo hablar de la Araucanía, no es lo mismo hablar de Santiago, el mismo Santiago, la cantidad, digamos, de comunidades diferentes que existen, o acá en Viña del Mar, donde estoy yo, la cantidad de comunidades que existen, es como cuando hablamos de la infancia, de las mujeres, como si fueran todas iguales, como si no tuvieran ninguna diferencia. Entonces, desde ahí, cuando uno logra hincar el diente un poquito en que, ojo, cuando estoy jugando al diagnóstico, cuando estoy tratando a un niño con TDA, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, sin saber lo que pasa en su vida cotidiana, estáis haciendo el mismo juego que estáis cuestionando. Estáis siendo parte de un engranaje. Desde ahí, yo creo que, a propósito de tu pregunta, Francisco, yo creo que es donde uno puede ir hincando ciertos dientes y generando microtransformaciones sociales, que es a lo que pretendo comunicar. Dicen que la revolución Súper. comienza desde uno mismo, De micro revoluciones. micro revoluciones. El amor es torbellino.